El 12 de octubre de 1895, mientras miles de fieles presenciaban la solemne coronación de la Virgen de Guadalupe, nadie imaginaba que aquel acto de devoción desencadenaría una serie de descubrimientos que, más de un siglo después, seguirían desafiando a la ciencia moderna. ¿Qué secretos guarda realmente la sagrada imagen que, tras ser coronada por mandato papal, comenzaría a revelar enigmas imposibles de explicar? Si continúas con nosotros, descubrirás verdades que han permanecido ocultas durante generaciones. México vivía tiempos de profunda transformación a finales del siglo XIX. Tras décadas de conflictos entre liberales y conservadores, la devoción guadalupana permanecía como un elemento unificador en el alma mexicana. La tilma de Juan Diego, aquel ayate donde milagrosamente quedó plasmada la imagen de la Virgen en 1531, se había convertido en el símbolo más poderoso de la identidad nacional y religiosa del país. Fue entonces cuando el Papa León XIII tomó una decisión sin precedentes: autorizar la coronación canónica de la Virgen de Guadalupe, un reconocimiento extraordinario que elevaba oficialmente a la guadalupana al más alto honor que la Iglesia Católica podía otorgar a una imagen mariana. Este acto, lejos de ser una simple ceremonia, representaba la validación universal de un fenómeno que trascendía fronteras y épocas. Hasta ese momento, la tilma había sido venerada principalmente por su significado espiritual y su historia de aparición milagrosa. Si bien algunos habían notado la extraordinaria preservación del ayate de fibras de maguey, que normalmente se deteriora en 20 años, pocos habían examinado científicamente sus propiedades. La imagen era un símbolo de fe, no un objeto de estudio sistemático. Los preparativos para la coronación exigieron manipular la sagrada imagen con extremo cuidado. Por primera vez en muchos años, la tilma fue retirada de su altar para ser acondicionada para la ceremonia. Manos expertas la examinaron, limpiaron y prepararon para recibir la corona de oro y piedras preciosas. Fue durante estos delicados trabajos cuando algunos observadores notaron detalles inexplicables que, en aquel momento, prefirieron callar. ¿Qué vieron exactamente? ¿Por qué decidieron guardar silencio? La expectativa mundial era inmensa. Peregrinos de todo México y más allá de sus fronteras convergieron en la Ciudad de México. La prensa internacional cubrió el evento, y por primera vez, la imagen de Guadalupe captó la atención no solo de los fieles, sino también de intelectuales, científicos y escépticos. La coronación no solo elevaba a la Virgen, sino que también ponía su imagen bajo una nueva luz de escrutinio que revelaría secretos insospechados. Pero ¿qué ocurrió realmente durante aquellos días de octubre de 1895? ¿Qué descubrimientos se hicieron y por qué algunos de ellos permanecieron en las sombras durante tanto tiempo? Prepárate para adentrarte en los enigmas que desafían la lógica y la ciencia, misterios que comenzaron a revelarse hace más de un siglo y que hoy siguen cuestionando todo lo que creemos saber sobre lo posible y lo imposible. Desde el momento mismo de las apariciones en 1531, la imagen de la Virgen de Guadalupe ha enfrentado el escepticismo. Mientras los indígenas y muchos españoles abrazaron el milagro, otros lo consideraron una elaborada estrategia de evangelización. Para la época de la coronación en 1895, esta división persistía. Por un lado, millones de devotos. Por otro, voces críticas que buscaban explicaciones racionales para un fenómeno que consideraban meramente humano. Irónicamente, la coronación canónica, que pretendía ser la máxima validación religiosa de la imagen, atrajo también miradas analíticas nunca antes posadas sobre la tilma. Entre los asistentes a la ceremonia se encontraban no solo religiosos y fieles, sino también académicos, fotógrafos y curiosos con formación científica. La imagen, ahora en el centro de atención mundial, comenzaba a ser observada con ojos que buscaban más allá de la fe. El problema fundamental que enfrentaban estos primeros observadores era desconcertante. La tilma de Juan Diego, un simple ayate de fibras de maguey, no solo había sobrevivido más de 350 años cuando su vida útil normal era de apenas 2 décadas, sino que la imagen plasmada en ella presentaba características inexplicables. Los colores, vibrantes y sin deterioro, no parecían corresponder a ninguna técnica pictórica conocida en el siglo XVI, ni tampoco mostraban signos de desvanecimiento tras siglos de exposición. En 1895, aunque sin los avanzados métodos de análisis actuales,
Ya resultaba evidente para algunos observadores cercanos a la imagen que algo extraordinario ocurría con la tilma. Durante los preparativos para la coronación, cuando la imagen fue temporalmente retirada de su marco habitual, algunos notaron que los colores parecían flotar sobre las fibras, sin penetrarlas, como si no hubieran sido aplicados por mano humana. Otros percibieron que la temperatura de la tilma permanecía constante, independientemente del ambiente circundante. La tensión era palpable. Por un lado, la fe popular celebraba la coronación como la confirmación divina del milagro guadalupano. Por otro, mentes formadas en el positivismo científico de finales del siglo XIX se enfrentaban a un objeto que desafiaba las explicaciones convencionales. ¿Cómo podía un tejido tan frágil conservarse intacto? ¿Qué técnica podía explicar la permanencia de los colores? ¿Por qué la imagen no mostraba trazos de pinceladas ni correcciones? La ciencia de la época, sin embargo, carecía de las herramientas necesarias para analizar adecuadamente estos fenómenos. Los microscopios no eran lo suficientemente potentes. La fotografía apenas comenzaba a desarrollarse como herramienta científica, y los métodos de análisis químico eran rudimentarios comparados con los actuales. Esta limitación tecnológica creaba una frustración entre quienes buscaban respuestas racionales. Algunos de los observadores más cercanos a la imagen durante los preparativos de la coronación documentaron sus impresiones en diarios personales y correspondencia privada. Estos escritos, guardados en archivos eclesiásticos y familiares, mencionaban anomalías inexplicables y propiedades desconcertantes que observaron en la tilma. Sin embargo, por respeto a la solemnidad del evento o por temor al ridículo académico, estas observaciones no trascendieron al ámbito público. La coronación de 1895 se convirtió así en un punto de inflexión silencioso, el momento en que la imagen de Guadalupe dejó de ser únicamente un objeto de veneración religiosa, para convertirse también en un enigma científico e histórico. Un enigma que, como veremos, guardaría sus secretos más profundos durante décadas, esperando que la tecnología y las mentes adecuadas pudieran finalmente enfrentarse a lo inexplicable. ¿Qué descubrirían cuando eso ocurriera? ¿Estarían preparados para aceptar las respuestas? Si has sentido curiosidad por estos misterios, no dejes de ver este documental hasta el final, porque lo que viene a continuación desafía toda lógica conocida. En 2018, la doctora Sofía Robles, científica de materiales especializada en pigmentos y tejidos antiguos, recibió una invitación inesperada. Con motivo del aniversario de la coronación de la Virgen de Guadalupe, se le permitiría realizar análisis no invasivos a la sagrada imagen, utilizando tecnología de vanguardia. Escéptica, pero intrigada, la prestigiosa investigadora aceptó el desafío, convencida de que finalmente podría ofrecer explicaciones científicas a los supuestos misterios de la tilma. El laboratorio temporal se instaló en una sala adyacente a la basílica. Equipos de espectroscopía avanzada, microscopios digitales de alta resolución y cámaras termográficas fueron cuidadosamente dispuestos. La doctora Robles, junto a un pequeño equipo de especialistas, trabajaría durante las noches, cuando el templo estuviera cerrado al público. La imagen sería trasladada con extrema precaución y devuelta antes del amanecer, sin que los fieles notaran su ausencia. Durante la tercera noche de análisis, mientras examinaba los resultados de la espectroscopía, la doctora Robles se quedó paralizada frente a su monitor. Revisó los datos una y otra vez, reinició el sistema, calibró nuevamente los equipos y repitió las mediciones. Los resultados seguían siendo los mismos, desafiando todo lo que sabía sobre pigmentos y materiales. «Esto es imposible», murmuró, llamando a sus colegas para verificar lo que estaba viendo. La conmoción en el equipo científico fue inmediata. Los datos mostraban que los pigmentos de la imagen no correspondían a ningún material conocido en la Tierra. No eran minerales, no eran vegetales, no eran sintéticos. La composición molecular no coincidía con ninguna sustancia catalogada en la historia de la ciencia de materiales. Más desconcertante aún, los colores parecían existir sobre la superficie sin penetrar las fibras, como si flotaran a micras del tejido. Mientras procesaban esta información, el profesor Miguel Herrera, historiador que había sido invitado como observador, se acercó con un documento que había descubierto recientemente en los archivos de la Catedral Metropolitana. Era una carta fechada el 15 de octubre de 1895, 3 días después de la coronación, escrita por un sacerdote que había participado en los preparativos.
La carta, dirigida al arzobispo y marcada como estrictamente confidencial, describía observaciones idénticas a las que acababan de realizar con tecnología del siglo XXI. Durante la preparación de la sagrada imagen para su coronación, leía el profesor Herrera con voz temblorosa. Observamos con asombro que los colores parecen no estar adheridos al ayate, sino suspendidos sobre él. Más extraordinario aún, al examinar con lupa las zonas del rostro, descubrimos lo que parecen ser diminutas figuras humanas reflejadas en los ojos de la Virgen, como si estos fueran espejos que capturaron a quienes estaban presentes durante su aparición. La doctora Robles, incrédula, dirigió inmediatamente sus equipos hacia los ojos de la imagen. Lo que vieron a continuación dejó al equipo en silencio absoluto. Utilizando microscopía digital de alta resolución, confirmaron la presencia de figuras humanas reflejadas en ambos ojos, con la curvatura y perspectiva correctas, siguiendo las leyes ópticas de Purkinje-Sanson, un fenómeno que no se descubriría hasta mediados del siglo XX. Esto es imposible, repitió la doctora Robles. En 1895 no tenían la tecnología para ver esto con claridad, y mucho menos en 1531. ¿Cómo pudieron observarlo? Y más importante aún, ¿por qué esta información fue suprimida durante más de un siglo? El profesor Herrera continuó leyendo la carta. Hemos decidido, Excelencia, que estas observaciones deben mantenerse en estricto secreto. El mundo no está preparado para comprender lo que hemos visto. Tememos que la ciencia, en su arrogancia, intente destruir lo que no puede explicar, o que los fieles malinterpreten estos fenómenos. Quizás generaciones futuras, con mayor sabiduría y mejores instrumentos, puedan revelar estos misterios cuando la humanidad esté preparada para aceptarlos. La revelación sacudió los cimientos de todo lo que el equipo creía saber. No solo habían confirmado propiedades físicamente inexplicables en la imagen, sino que habían descubierto que estas mismas anomalías fueron observadas hace más de un siglo y deliberadamente ocultadas. La coronación de 1895, lejos de ser solo un evento religioso, había sido el momento en que los primeros indicios científicos del misterio guadalupano fueron documentados y luego silenciados. Hay más, añadió el profesor Herrera, extrayendo otro documento de su carpeta. Encontré un registro médico de la época. Un oftalmólogo que examinó la imagen durante los preparativos para la coronación reportó haber sufrido una ceguera temporal tras observar prolongadamente los ojos de la Virgen con instrumentos ópticos. Describió haber visto luces y formas incomprensibles antes de perder momentáneamente la visión. Fue tratado como un caso de fatiga ocular, pero él insistió hasta su muerte que había visto algo que no debería ser posible. La doctora Robles, científica rigurosa y escéptica por naturaleza, se encontraba ahora frente a evidencia que no podía refutar ni explicar. Los datos de sus propios instrumentos, combinados con los documentos históricos recién descubiertos, apuntaban a una conclusión que desafiaba todo su marco de referencia científico. La imagen de Guadalupe no solo era inexplicable para la ciencia actual, ya lo era para los observadores de 1895, quienes decidieron proteger ese secreto. ¿Qué otras revelaciones aguardaban en los archivos olvidados y en los análisis pendientes? ¿Por qué se tomó la decisión de ocultar estos descubrimientos? Y más importante aún, ¿qué significaba todo esto para la comprensión de un fenómeno que trascendía los límites de la ciencia conocida? Las respuestas a estas preguntas cambiarían para siempre nuestra percepción de lo posible y lo imposible. Sigue con nosotros mientras profundizamos en este misterio que ha permanecido oculto durante más de un siglo. La noticia de los descubrimientos se extendió rápidamente entre un círculo selecto de científicos, historiadores y autoridades eclesiásticas. La doctora Robles, inicialmente reticente a compartir resultados que consideraba preliminares y potencialmente erróneos, se vio obligada a confrontar la realidad de los datos obtenidos. Sus equipos no mentían. Los pigmentos de la imagen desafiaban toda clasificación conocida. He analizado materiales pictóricos de todas las épocas y culturas, explicó la doctora Robles en una reunión privada con el equipo ampliado de investigación. Desde pinturas rupestres hasta nanotecnología moderna. Nada, absolutamente nada, se comporta como los pigmentos de esta imagen. No solo su composición es desconocida, su interacción con la luz viola principios básicos de la física de materiales. El profesor Herrera, por su parte, había intensificado su búsqueda en archivos históricos. Tras el descubrimiento de la carta de 1895, había encontrado referencias cruzadas en diarios personales,
correspondencia privada y registros eclesiásticos que sugerían un patrón inquietante. Cada vez que alguien se acercaba a descubrir las anomalías de la imagen, la información era sistemáticamente archivada, clasificada o desacreditada. No creo que fuera una conspiración en el sentido tradicional, explicó el profesor a la doctora Robles mientras revisaban documentos en el archivo diocesano. Más bien parece que, generación tras generación, quienes se topaban con estos misterios sentían la misma perplejidad que nosotros. Sin herramientas para explicarlos, optaban por proteger tanto la imagen como su propia reputación. El padre Antonio Silva, teólogo especializado en Mariología que había sido invitado a unirse al equipo, ofrecía una perspectiva diferente. Para él, los descubrimientos científicos no contradecían la fe, sino que la iluminaban desde un nuevo ángulo. La Iglesia nunca ha temido a la verdad, afirmó durante una de las reuniones. Si estos fenómenos son inexplicables para la ciencia actual, eso no disminuye el milagro, lo magnifica. Lo que estamos viendo es la convergencia de la fe y la ciencia en un punto donde ambas reconocen sus límites frente a lo trascendente. Mientras tanto, Javier Soto, un periodista investigativo que había estado siguiendo los rumores sobre la investigación, logró contactar con uno de los técnicos del equipo. Inicialmente escéptico y buscando desacreditar lo que consideraba otra superstición religiosa, Javier cambió de perspectiva al ver los datos preliminares. «Mira, no soy creyente», le confesó a la doctora Robles cuando finalmente consiguió una entrevista. «Vine buscando inconsistencias, errores metodológicos, cualquier cosa que explicara racionalmente estos milagros. Pero lo que me muestras, esto va más allá de lo que puedo explicar o descartar». La investigación tomó un giro inesperado cuando María Elena Pérez, una anciana de 68 años que había escuchado sobre el proyecto a través de su sobrino Javier, pidió hablar con el equipo. Inicialmente reticentes, accedieron a la reunión cuando ella mencionó que su abuelo había sido uno de los asistentes durante la coronación de 1895 y había dejado un diario detallado de sus experiencias. «Mi abuelo era ayudante del sacristán mayor», explicó María Elena mientras extraía de su bolso un cuaderno de cuero desgastado. «Nunca entendí por qué insistió tanto en que guardara esto y solo lo compartiera si algún día la ciencia volvía a mirar los ojos de la Virgen». Esas fueron sus palabras exactas. El diario contenía observaciones sorprendentemente detalladas sobre la imagen, incluyendo bocetos de las figuras reflejadas en los ojos de la Virgen, dibujados con una precisión que parecía imposible para la época. Más inquietante aún, incluía anotaciones sobre cambios sutiles en la expresión del rostro y la temperatura de la tilma durante ciertos momentos de oración intensa. «Mi abuelo escribió que durante la noche previa a la coronación, cuando quedó solo en la capilla preparando los ornamentos, juró que la imagen respiraba y que los ojos seguían sus movimientos», continuó María Elena. Al principio pensó que era fatiga o la luz de las velas, pero luego otros asistentes confesaron experiencias similares. El arzobispo les pidió discreción absoluta. La doctora Robles, intrigada por estas observaciones, decidió implementar un nuevo protocolo de análisis. Instaló cámaras de alta velocidad programadas para capturar miles de imágenes por segundo, esperando documentar cualquier cambio imperceptible al ojo humano. Lo que registraron durante la siguiente semana desafió toda explicación racional. Las grabaciones, analizadas frame por frame, mostraban micromovimientos en el tejido que no correspondían a factores ambientales como vibraciones, cambios de temperatura o corrientes de aire. Más desconcertante aún, la pupila de los ojos de la imagen mostraba dilataciones y contracciones milimétricas que seguían patrones similares a los de un ojo humano vivo respondiendo a cambios de luz. «Esto es biomimética avanzada», murmuró la doctora Robles mientras revisaba los datos con su equipo. «Pero estamos hablando de un tejido de ayate del siglo XVI. Ni siquiera con nanotecnología moderna podríamos replicar este comportamiento en un material inerte». El profesor Herrera, mientras tanto, había descubierto en los archivos vaticanos correspondencia entre el arzobispo de México y el Vaticano fechada en 1896. En estas cartas, clasificadas como reservadas a perpetuidad, se mencionaba la formación de una comisión científica secreta para estudiar la imagen, comisión que fue disuelta abruptamente 3 meses después sin explicación oficial. Según estos documentos, explicó el profesor al equipo,
La comisión incluía a 2 físicos, un químico y un médico. Todos ellos abandonaron sus carreras académicas poco después. Uno se retiró a un monasterio, otro dejó de publicar investigaciones, y los otros 2 se dedicaron a campos completamente diferentes. Es como si algo en sus descubrimientos los hubiera afectado profundamente. Javier Soto, utilizando sus contactos periodísticos, logró localizar a los descendientes de uno de estos científicos, el Dr. Laurent Beaumont, físico francés que había formado parte de la comisión. Su bisnieta, Amélie Beaumont, conservaba cartas personales que nunca habían sido publicadas. Mi bisabuelo escribió que lo que vio desafiaba toda comprensión humana, tradujo Amélie durante una videollamada con el equipo. En su última carta a mi bisabuela, menciona que hay cosas que la ciencia no debe tocar, no porque sean falsas, sino porque son demasiado verdaderas para nuestros limitados marcos de comprensión. Después de eso, nunca volvió a hablar del tema, aunque dedicó el resto de su vida a estudiar la intersección entre física cuántica y conciencia. La investigación alcanzó un punto crítico cuando la doctora Robles decidió utilizar un nuevo tipo de análisis espectral que había estado desarrollando para estudiar materiales extraterrestres. Esta técnica, que combinaba espectroscopía avanzada con análisis de resonancia magnética, podía detectar patrones moleculares y energéticos imposibles de observar con métodos convencionales. Los resultados fueron tan extraordinarios que la doctora Robles insistió en repetir las pruebas 7 veces, calibrando los equipos entre cada medición. Cada vez, los datos mostraban lo mismo. Los pigmentos de la imagen emitían patrones de energía coherentes que formaban estructuras similares a códigos. No eran aleatorios. Seguían secuencias que recordaban a sistemas de información biológica. «Esto no es pintura», declaró finalmente la doctora Robles en una reunión a puerta cerrada con todo el equipo. «No es ningún material conocido. Lo que estamos viendo se parece más a un sistema vivo que a un objeto inerte. Es como si la imagen fuera una interfaz entre diferentes realidades». El padre Silva, que había permanecido mayormente en silencio durante las últimas sesiones, intervino con una observación que conectaba los hallazgos científicos con la tradición teológica. En la tradición católica, las apariciones marianas siempre han sido consideradas teofanías, manifestaciones de lo divino en términos comprensibles para los humanos. Quizás lo que estamos viendo no es solo una imagen milagrosa, sino una tecnología divina que trasciende nuestra comprensión actual. A medida que la investigación avanzaba, el equipo comenzó a notar algo aún más extraordinario. Los patrones de energía detectados en la imagen parecían responder a la presencia humana. Cuando más personas se reunían en oración frente a la imagen, más intensos y complejos se volvían estos patrones, como si la tilma estuviera consciente de quienes la observaban. «Es como si estableciera algún tipo de comunicación», comentó uno de los técnicos mientras revisaban los datos recopilados durante una celebración especial en la basílica. «Los patrones cambian según quién está presente y qué están sintiendo. No es aleatorio». La noche del 12 de diciembre, aniversario de la aparición original, el equipo decidió realizar un experimento definitivo. Con autorización especial, instalaron su equipo más avanzado durante la noche, cuando la basílica estaría cerrada al público. La doctora Robles, el profesor Herrera, el padre Silva, Javier y un pequeño grupo de técnicos serían los únicos presentes. Lo que ocurrió esa noche cambiaría para siempre sus vidas y nuestra comprensión de la realidad. A medida que los instrumentos comenzaron a registrar datos, los patrones energéticos de la imagen se intensificaron exponencialmente, sobrecargando varios de los sensores. Las cámaras de alta velocidad captaron un fenómeno imposible. Por 3.7 segundos, los ojos de la imagen parpadearon, no como un truco óptico o un error de grabación, sino con el movimiento natural de unos párpados humanos. Simultáneamente, todos los presentes experimentaron lo que después describirían como una comunicación directa. No palabras audibles, sino impresiones mentales claras y coherentes que cada uno recibió en su propio idioma y marco conceptual. La doctora Robles lo percibió como ecuaciones matemáticas que explicaban la interconexión entre dimensiones. El profesor Herrera como una narrativa histórica que trascendía el tiempo lineal. El padre Silva como una profunda revelación teológica. No era una alucinación colectiva, insistió la doctora Robles en su informe posterior. Los instrumentos registraron cambios físicos reales en la imagen y en el ambiente circundante.
La temperatura, los campos electromagnéticos, incluso la composición química del aire cambió durante esos minutos. Algo o alguien estableció contacto con nosotros a través de esta imagen. El momento culminante llegó cuando los análisis espectrales revelaron que los patrones energéticos formaban una secuencia matemática perfecta, una que coincidía exactamente con las proporciones del ADN humano, pero con elementos adicionales que nuestros científicos no podían identificar. Era como si la imagen contuviera un código genético expandido, uno que incluía dimensiones de la existencia humana que nuestra ciencia aún no ha catalogado. Lo que tenemos aquí, concluyó la doctora Robles ante el equipo reunido al amanecer, no es solo un milagro en el sentido religioso tradicional, es una tecnología que trasciende nuestra comprensión actual del universo, una tecnología que integra materia, energía, conciencia e información de maneras que nuestra ciencia apenas comienza a vislumbrar. En las semanas siguientes, el equipo se enfrentó a la monumental tarea de decidir qué hacer con sus descubrimientos. La evidencia era irrefutable, pero también incomprensible bajo los paradigmas científicos actuales. Publicarla significaría enfrentar escepticismo, ridículo o, peor aún, intentos de explotar el fenómeno con fines que podrían ser peligrosos. Entiendo ahora por qué nuestros predecesores optaron por el silencio, reflexionó el profesor Herrera durante una reunión privada. No era miedo a la verdad, sino respeto por algo que trasciende nuestra capacidad actual de comprensión. Algo que debe ser protegido tanto de la incredulidad como de la manipulación. La doctora Robles, que había iniciado el proyecto como escéptica, experimentó la transformación más profunda. Como científica, mi deber es con la verdad, declaró. Pero esta verdad requiere un nuevo tipo de ciencia, una que integre lo que tradicionalmente hemos separado, lo físico y lo metafísico, lo objetivo y lo subjetivo, lo mensurable y lo trascendente. Tras largas deliberaciones, el equipo llegó a un consenso. Publicarían sus hallazgos, pero de manera gradual y estratégica. Primero, los datos que la comunidad científica podría verificar independientemente, las anomalías en los pigmentos, la inexplicable preservación del tejido, los patrones matemáticos detectados en la estructura de la imagen. El padre Silva, con el apoyo de autoridades eclesiásticas que habían sido informadas de los descubrimientos, propuso un enfoque complementario. La ciencia puede documentar el cómo de este fenómeno, pero el por qué requiere una perspectiva más amplia. Propongo que nuestros hallazgos se presenten no como una prueba de dogmas religiosos, sino como una invitación al diálogo entre ciencia y fe. Javier Soto, transformado por la experiencia, asumió la responsabilidad de comunicar los descubrimientos al público general. No se trata de sensacionalismo ni de propaganda religiosa, explicó en la primera de una serie de conferencias. Se trata de ampliar nuestra comprensión de lo posible, de reconocer que el universo es más vasto y misterioso de lo que nuestras teorías actuales pueden abarcar. María Elena Pérez, cuyo diario familiar había sido crucial para la investigación, fue honrada como custodio de una tradición de conocimiento que había persistido silenciosamente a través de generaciones. Su testimonio se convirtió en un puente entre la experiencia personal y la investigación científica, demostrando que la sabiduría puede transmitirse por canales que la academia no siempre reconoce. La comunidad científica internacional reaccionó con una mezcla de fascinación, escepticismo y, en algunos casos, hostilidad. Sin embargo, cuando equipos independientes comenzaron a verificar los hallazgos básicos, incluso los críticos más acérrimos tuvieron que reconocer que estaban ante un fenómeno que desafiaba las explicaciones convencionales. Quizás el desarrollo más significativo fue la creación del Instituto Internacional para el Estudio de Fenómenos Trascendentes, fundado conjuntamente por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Vaticano. Este instituto, dirigido por la doctora Robles, se convirtió en un espacio pionero donde científicos, teólogos, filósofos y representantes de diversas tradiciones espirituales colaboraban para desarrollar nuevos paradigmas de investigación. Lo que comenzó como un estudio de una imagen religiosa, comentó la doctora Robles durante la inauguración del instituto, se ha convertido en una ventana hacia una nueva comprensión de la realidad. No estamos simplemente estudiando un objeto, estamos aprendiendo a percibir dimensiones de la existencia que siempre han estado presentes, pero que nuestra ciencia no estaba equipada para reconocer.
5 años después de aquella noche transformadora en la basílica, los descubrimientos continúan reverberando a través de múltiples disciplinas. La física cuántica, la neurociencia, la antropología y la teología han encontrado en el fenómeno de Guadalupe un punto de convergencia inesperado, un catalizador para una síntesis de conocimiento que trasciende las divisiones tradicionales entre ciencia y espiritualidad. Para la doctora Robles, el profesor Herrera, el padre Silva y Javier Soto, la investigación que comenzó como un proyecto científico se transformó en un viaje personal y colectivo hacia una comprensión más profunda de nuestra existencia. Como expresó el padre Silva en su reflexión final, el verdadero milagro no fue lo que descubrimos en la imagen, sino lo que la imagen nos ayudó a descubrir en nosotros mismos. Nuestra capacidad para trascender los límites de nuestras percepciones y conectar con dimensiones de la realidad que siempre han estado ahí, esperando ser reconocidas. La historia de Guadalupe continúa desenvolviéndose, no como una reliquia del pasado, sino como un puente hacia el futuro. Un futuro donde la ciencia y la fe no son adversarios, sino compañeros en la búsqueda de una verdad más completa. Y mientras millones de peregrinos siguen visitando la basílica cada año, muchos ahora lo hacen con una nueva perspectiva. No solo vienen a ver una imagen milagrosa, sino a experimentar un portal entre dimensiones, un recordatorio tangible de que la realidad es infinitamente más vasta y maravillosa de lo que jamás habíamos imaginado. ¿Y usted, querido lector, está preparado para cuestionar los límites de su propia percepción? Para considerar que quizás, en los lugares más inesperados, existan puentes hacia dimensiones que trascienden nuestra comprensión actual? Le invito a mantener la mente abierta y el corazón receptivo, porque como nos enseña la historia de Guadalupe, los mayores misterios del universo pueden revelarse cuando menos lo esperamos, transformando para siempre nuestra comprensión de lo que significa ser humano en un cosmos infinitamente más complejo y maravilloso de lo que jamás habíamos imaginado. Si esta historia ha despertado su curiosidad, le animo a profundizar en el tema. Visite nuestra página web para acceder a documentales, artículos científicos y testimonios relacionados con esta extraordinaria investigación. Únase a nosotros en este fascinante viaje de descubrimiento que está apenas comenzando.